Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Bueno, te escucho, pero dame el análisis. Contame los errores. Viste que el presidente Javier Milei dijo, vamos a cambiar todo lo que haga falta. Contame los errores que vos viste y cómo crees que sigue esto. Bueno, yo digo que el resultado es inquietante, sobre todo porque además es un resultado que está fuera de expectativa, con lo cual el impacto es doble. O sea, habrá que ver ahora el gobierno cómo hace para amortiguar, metabolizar políticamente el impacto del resultado, pero también cómo los mercados analizan el tema, ¿no? El mensaje fue bastante claro, el presidente lo circunscribió a lo político, vamos a corregir todo lo que haya que corregir, y en el mismo arco narrativo, digamos, ratifica que no va a haber ningún tipo de cambio en el rumbo de gobierno. Y yendo a tu pregunta específicamente, uno podría identificar errores de estrategia política, errores del sistema de alianzas que construyó el gobierno para dar esta pelea, y ahí los hubo bastante, ¿no? Naturalmente el gobierno podría haber construido una alianza mucho más amplia, que sea más abarcativa, que logre atrapar buena parte de los votos disponibles que tenía el gobierno. Y el gobierno pareciera querer circunscribirlo allí, ¿no? La fiscalización mencionó la posibilidad de que el aparato haya tenido que ver con el resultado. El aparato tuvo que ver, pero vos sabías que iba a haber aparato. Sí, claro. Yo tengo la impresión que hay un error en el diagnóstico si no entiende también que el rumbo puede ser parte del problema. ¿En qué sentido? Hay un gran politólogo norteamericano que estudió mucho el presidencialismo de Estados Unidos, Richard Neustadt, y él solía decir que nos solemos proyectar en el presidente a alguien que toma decisiones. Y en realidad el presidente es alguien que produce decisiones, cuya habilidad, cuya destreza, cuya capacidad es la de producir decisiones. Y este es un presidente que nos ha dicho todo el tiempo lo que quiere hacer, pero ha podido hacer muy poco de lo que quiere hacer. O sea, en términos de producir decisiones, ha sido un presidente que no ha mostrado esa destreza. Su liderazgo presidencial no ha mostrado esa destreza. Y ha sido un presidente que ha dialogado muy poco con el resto de los actores. Siendo un presidente hiperminoritario... Bueno, pero eso es un error político. Por eso digo, Claro. pero el error político es no entender que el rumbo económico o el rumbo de gobierno no es el que el presidente quiere, es el que el presidente puede. Entonces, ¿tiene sentido no sentarse a negociar un ajuste y una conservación del equilibrio fiscal por otros lados y no por el ámbito de la discapacidad? No, Viendo lo que ocurría. Es un error gravísimo. Bueno, por eso digo, entonces, creo que el gobierno va a errar el diagnóstico si entiende que el rumbo no tiene que ser modificado, porque creo que lo que el presidente necesita es entender que a ese rumbo hay que darle sustentabilidad política. Y eso supone que tiene que haber más actores convencidos de ese rumbo. Entonces, el gobierno no tradujo eso en una alianza electoral, en una propuesta electoral que incluya a todos los sectores que pudieran estar de acuerdo con este rumbo. Bueno, no solo eso, además va a tener que lograr que esos actores estén de acuerdo con ese rumbo. Y en muchos aspectos, y eso se vio reflejado en el Congreso, eso no está ocurriendo. Con lo cual, el error político también es pensar que el rumbo lo define Javier Milei y nadie más. ¿No hay un desconocimiento del territorio también? Digo, porque la verdad es que las experiencias electorales en provincia de Buenos Aires de Libertad Avanza nunca han sido buenas en general, en los dos comicios en sí. Sí, a ver, uno mira los resultados, siempre es bueno mirar los valores absolutos, o a veces los porcentajes nos marean con la participación. El resultado del peronismo en la provincia es un resultado bastante en línea con los antecedentes. Un poquitito menos que el obtenido en 2023, es una elección ejecutiva la del 2023, que siempre produce mayor volumen de votos, pero uno lo compara contra 2021, contra 2017, incluso son valores de 3,5 millones, 3.800.000 votos. No hubo ahí grandes novedades. Yo creo que lo que no pudo lograr el oficialismo es amalgamar una propuesta que pudiera capturar todo el voto disponible que le hubiera permitido mostrarse competitivo en una elección crítica, porque en esto vale la pena mencionarlo. Desde el punto de vista objetivo es una elección para elegir legisladores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, irrelevante para la dinámica política nacional,
pero los propios actores le dieron mucha importancia a la elección, tanto del lado del peronismo como del propio presidente que se involucró, que cerró la campaña. Así que era una elección muy importante para el gobierno. Bueno, ahora habrá que ver si el gobierno logra transmitir la percepción de que el tránsito hacia octubre, digamos, pudiera mostrarlo competitivo para, aún con este resultado, lograr... Te pregunto, ¿no hay un voto de Juntos por el Cambio de aquel balotaje que se le fue, que se le escapó ahora? Bueno, yo digo que por momentos Milei parece no haber entendido el resultado del 2023. Y lo conecto con esta idea de que el rumbo lo defino yo. Porque este es un presidente que surge de una mayoría que fue construida en una segunda vuelta, en donde la alternativa era la continuidad del oficialismo desprestigiado del Frente de Todos y la continuidad de Sergio Massa como presidente. Es decir, Milei ganó en esa circunstancia. En esa circunstancia construyó el 55,7%. Con lo cual, él debería entender que esa legitimidad de origen no lo autoriza a definir el rumbo sin consultarlo con nadie, sin dialogar con nadie, sin acordarlo con nadie. Y uno ha visto un presidente, insisto, que le ha costado mucho sentarse a dialogar con el resto de los actores. Solo por repasar lo que ha ocurrido en estos casi 2 años de gobierno. Este presidente se peleó con su vicepresidente, con el jefe de gabinete, amigo de muchos años del presidente. Se peleó con funcionarios de su gobierno muy importantes como Diana Mondino. Se peleó con aliados muy relevantes. Se peleó con Mauricio Macri, quizás el actor más afín que podía haber encontrado en la escena. Se peleó con los medios, se peleó con los periodistas, se peleó con la iglesia, se peleó con los diputados, se peleó con los senadores, se peleó con los presidentes de la región, se peleó con mucha gente. Gobernadores. Se peleó con los gobernadores. Es decir, yo creo que es un presidente que no entendió que esa mayoría era una mayoría muy particular la que lo depositó en la Casa Rosada y que lo obligaba necesariamente a dialogar y acordar con otros actores para darle sustentabilidad política al rumbo económico o al rumbo de gobierno. Esto es lo que no me queda claro si ayer en el discurso de Milei quedó identificado como parte del diagnóstico del... Me parece que lo vamos a ver, ahora hay reunión de gabinete, lo vamos a ver a partir de hoy a la mañana. Si después de la reunión de gabinete, si hay algunos cambios que se producen, no, ahí nos vamos a enterar. No, ahí creo que me parece que hacías la pregunta respecto de los errores cometidos y el diagnóstico, porque el diagnóstico es la identificación de esos errores. Creo que lo que pudiera estar quedando fuera del diagnóstico para el oficialismo son esos errores. Ahora, es muy particular la Argentina, se vota siempre con el bolsillo. De hecho, esta fue una elección provincial, en una provincia que está estallada, en una provincia que sobre todo el Gran Buenos Aires no puede salir a la calle. Sin embargo, yo decía la semana pasada, van a esperar, esperen y van a ver los votos. Y los distritos más inseguros con mayor pobreza ganaron los mismos. O sea, es una población bastante particular la población nuestra. Entonces, mi pregunta es, si todo esto que vos contaste y fuiste describiendo, yo te sumo el escándalo de los audios, bueno, si la economía hubiera traccionado bien, ¿pesaba? Yo tengo la impresión, en el plano de porque en realidad lo que me parece a mí, más allá de que hay sectores que están funcionando muy bien, como el energético, minería en general, el consumo no termina de levantar. Yo no sé si esto no fue también parte del voto. Yo digo que el problema no es el resultado, el problema son las causas de este resultado para el gobierno, porque en las causas uno observa muchas dificultades para poder removerlas pensando en octubre, ¿no? Acá efectivamente hay una economía que está ofreciendo un resultado muy contundente en una demanda ciudadana que era bajar la inflación, pero no está siendo acompañada por otro aspecto muy importante, porque en definitiva define la satisfacción política del votante, que es la percepción de que su calidad de vida mejora, es decir, su ingreso mejora. Y eso toda la descripción que diste está perfecta. Ahora, para mí, el eje central, si hubiesen logrado que la gente percibiera en su consumo que lo que vos decís, que mejora su calidad de vida. Probablemente. Ahora, también es cierto que probablemente el gobierno podría haber utilizado la economía, sobre todo la desinflación, como un instrumento de seducción de los votantes. Ahora, el gobierno hace 2 meses que no controla la agenda pública.
no controla lo que estamos discutiendo y todos los temas que se han discutido en los últimos 2 meses han sido temas muy inconvenientes, todos muy instalados comprometedores, para muy perjudicar corrosivos los números de la economía. para perjudicar la capacidad Sí. que puede tener. Sí, sí. No solo desde lo económico, desde lo político, ¿no? Los reveses del Congreso, Sí. mostrando un gobierno inflexible para sentarse a discutir temas muy sensibles, como pueden ser temas, la discapacidad, el financiamiento de hospitales pediátricos, digamos, fallas de la gestión, como fue las preguntas no explicadas respecto al rol de la ANMAT en toda la situación del fentanilo contaminado, ni que hablar de los audios que impactan en un plano muy sensible para este liderazgo presidencial, que es su reputación en términos de honestidad. La sospecha es que además fue tu eje de campaña. Si este es un presidente que construyó su autoridad política, su principal recurso político, su legitimidad política, con un discurso de vengo a terminar con los curros de la política, encontrarse con este episodio, que independientemente de lo que la justicia después determine, tiene muchos elementos para que el público lo vea muy verosímil. En nuestro caso, más del 60% de los consultados en agosto nos decía que creía que efectivamente lo que Españolo contaba era verdadero. Es decir, ahí hubo un golpe reputacional muy importante. Y después yo diría, yo creo que está habiendo una suerte de déficit en el liderazgo presidencial en términos de mostrar un equipo ordenado. Este parece ser un presidente que no logra ordenar la tropa, mostrar un equipo consustanciado con lo que el presidente pide, con lo que el presidente demanda, y hemos visto un nivel de disputas internas que casi hacen quedar chiquititas las internas que ¿Cuánto veíamos. juega electoralmente el tema de los modales? Este Milei que grita, este Milei que se pelea. Bueno, yo creo que es parte de la problemática que probablemente fue erosionando la confianza de muchos votantes con este presidente. Digo, y lo señalaba como parte del problema de no haber encontrado instancias de diálogo con otros actores para haber transmitido la sensación de que este es un presidente que no quiere gobernar solo, que quiere construir los consensos necesarios para darle sustentabilidad política al rumbo que le quiere dar a su gobierno. Y ha sido un presidente que ha maltratado a muchos actores que han sido aliados de este gobierno durante estos 2 años, ¿no? Sé que esto fue una elección provincial y no lo podés replicar en la nacional, es distinta. Ahora, ¿tenés tiempo de virar hasta la elección de octubre? Bueno, va a depender de las señales que el gobierno entregue respecto de hasta qué punto el gobierno entendió el mensaje de las urnas, ¿no? Si hay cambios en el funcionamiento del equipo de gobierno, si hay reformulaciones en cómo se va a manejar el gobierno de aquí en adelante para administrar los temas de interés de la cosa pública. Es decir, creo que es un resultado que va a obligar al gobierno a entregar algún tipo de demostración de que quiere cambiar lo que ha venido sucediendo hasta aquí. Sobre todo, insisto, me parece que en materia de funcionamiento del equipo de gobierno, creo que acá, digamos, el señalamiento hacia los errores políticos probablemente produzca repercusiones en ese ámbito también. Quienes han sido los estrategas políticos del armado de la propuesta electoral del gobierno. Así que veremos, vimos allí en el escenario un mensaje muy frío del presidente hacia Martín Menem, veremos si eso tiene algún correlato también en cómo se ha venido organizando el gobierno en esa materia, en lo político electoral. ¿El triunfo es todo de Kicillof? Bueno, yo creo que es difícil no verlo como el principal ganador de la elección ayer, porque fue él el que propuso desdoblar. Que cuando lo propuso no era el momento de ayer, cuando lo propuso era... No, claro. Te diría que el gobierno estaba mayo, mucho mejor parado en una elección. Sí, y aparte... Por eso el enojo de Cristina Kirchner. Sí. Y aparte veníamos viendo, bueno, habíamos visto lo que había pasado en Ciudad, uno imaginaba, bueno, puede el gobierno encontrarse con la misma dificultad. Al desdoblarlo, la elección igual se nacionaliza y Milei puede trasladar buena parte de sus apoyos a su oferta electoral. Es decir, una decisión que fue contra viento y marea, contra la opinión de los principales actores del peronismo en la provincia, y además fue él quien terminó imponiendo los candidatos, ¿no? Tanto Magario Esta elección sí. como Catopodis eran las 2 figuras que él había propuesto para integrar esa mesa que iba a discutir la oferta electoral y terminaron siendo los principales candidatos en las 2 principales secciones. Sí, la nacional es una lista de Cristina Kirchner.
La Nacional es una lista de Cristina Kirchner con la picardía de que Cristina Kirchner le puso en la cabeza al que en los trascendidos había recomendado Kicillof, que es el ex canciller Tajana. Entonces, habrá que ver ahí si efectivamente Kicillof también no termina capitalizando que efectivamente... Bueno, ayer lo mencionó a Tajana en el discurso, ¿no? Ahora apoyar esa lista que está liderada por Tajana. Con lo cual, yo digo que Milei llegó hasta acá con dos activos que eran muy valiosos para enfrentar el desafío económico. Una paciencia social que parecía ser mayor de la que uno esperaba. Gente tolerando las inclemencias del proceso de corrección de desequilibrios de esta economía. Y poca resistencia política porque había una oposición desmembrada, sumergida en una crisis de reputación, en una crisis de liderazgo. El resultado de ayer siembra dudas sobre esos dos activos. Se empezó a acabar la paciencia social, por esto que señalabas. Empieza a reorganizarse la principal oposición a este oficialismo. Bueno, me parece que ahí aparecen las señales de preocupación para el oficialismo de lo que ocurre allá. Tenemos que seguir viendo elecciones polarizadas de acá a lo que viene, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde parece no hay espacio para una tercera vía, porque la verdad la tercera vía terminó con 5%. Sí, uno toma las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, las últimas 3 que había habido a esta, en las 3 se encontraba ese patrón de que las 2 principales fuerzas reunían casi el 80% de los votos. Bueno, ayer reunieron el 80% de los votos, es una elección muy polarizada, no ha quedado mucho espacio para terceras, cuartas, quintas fuerzas. Bueno, el desafío acá es cómo en una elección tan polarizada podés recortar distancia, ¿no? Y creo que la clave va a estar en el nivel de participación. Ayer hubo 62-63% de participación. En la última elección legislativa, en el 2021, hubo 72% de participación. Esos son 10 puntos de diferencia. ¿Puede el gobierno lograr que haya más participación y que esa participación sea capitalizada? Elección que gana Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Elección que gana Juntos por el Cambio muy ajustadamente. Sí. Finalmente, en la elección de 2021, que en aquel entonces fue noviembre por el tema de la pandemia, terminó ganando por un punto y moneda de diferencia. Pero en todo caso, digo, quizás la expectativa del oficialismo va a estar depositada ahí, en si podemos movilizar a los votantes que no fueron a votar y si esos votantes podemos capitalizarlos nosotros. Un efecto Macri 2019. Igual es una elección muy diferente, ¿no? La provincia de Buenos Aires para el aparato oficialista no se repite en todo el país. Fundamentalmente porque hay otro instrumento de votación, que es boleta única, con lo cual eso relaja un poco las necesidades de fiscalización, por lo menos la necesidad de que la boleta esté presente en el cuarto oscuro. Pero seguramente va a ser una elección con más participación, eso sin duda es lo que siempre ocurre. Seguro. Cuando hay elecciones nacionales tiende a haber más participación, por eso habrá que ver, bueno, cuál es la expectativa del gobierno, cuánto más se puede mejorar esta participación. Déjame como ir a casa de gobierno, está allí Paula Wilberger, siguen llegando, si es que no llega ya todo el gabinete. Paula, voy con vos. Paula. Ya han llegado, repasamos la lista, lo habías visto antes, Manuel Adorni y luego el presidente Milei, y un ratito después comenzaron a llegar, y te cuento en orden. Primero, Santiago Caputo, Gerardo Huertain, Sandra Petovelo, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, los que contabilizamos hasta ahora. Faltan todavía miembros del gabinete hacerse presente aquí, pero estos son los que hemos visto, los que ingresaron por esta entrada que te estamos mostrando ahora. No vimos todavía a Karina Milei. Vos decías tal vez ya estaba o tal vez se bajó desde el mismo vehículo que trajo al presidente. Bueno, puede ser porque no fue muy confusa la imagen porque no pudimos acceder al plano completo, pero no la vimos ingresar. Y bueno, faltan más miembros del gabinete, falta Patricia Bullrich todavía, a quien no vimos, falta Luis Petri, por ejemplo. Bueno, ya los iremos viendo y te iremos contando a medida que sigan llegando para comenzar esta reunión de gabinete. Gracias, Paula, nos quedamos con vos así. Lucas, ¿qué harías vos? Yo digo que para un presidente mucho más importante que saber qué hacer es saber cómo hacerlo. Pero digo, hay medidas que tenés que saber cómo hacerlas. Hay otras que... Está claro. Sí, hay otras que son, más que medidas, son señales. Sí. ¿Tiene que haber algún cambio de nombre acá? Bueno, es que lo conectaba con eso, porque yo digo que este es un gobierno que ha tenido muy mala gestión de la acción de gobierno. Sí.
¿Qué significa esto, gestionar la acción de gobierno? Es desarrollar todas las acciones que son necesarias para conseguir los objetivos políticos. Y eso supone tener una capacidad de interacción, de diálogo, de conversación con el resto de los actores, que es mucho más fundamental para un gobierno en minoría. Yo creo que el gobierno de Milei tiene elementos para gestionar mucho mejor la acción de gobierno. Y ahí aparece el lugar común que ha sido en estos últimos meses de verlo a Guillermo Franco como el instrumento que mejor le sirve al gobierno para resolver buena parte de los desafíos políticos que enfrenta. Así que yo creo que una reformulación del equipo de gobierno, que no necesariamente implica digamos, cambiar figuras, pero sí digamos, definir mucho más claramente los roles, pudiera ayudarlo a empezar a encaminar ese plano del rumbo de gobierno que tiene que ver, de vuelta, con poder interlocutar con el resto, con poder garantizarse que las cosas que se quieran hacer se puedan hacer, o con poder garantizarse que las cosas que se quieran evitar se puedan evitar. Porque el gobierno podía evitar la sanción de leyes indeseadas o la insistencia de leyes indeseadas. Requería gestión política. Requería sentarse a interlocutar con el resto de los actores para tratar de entender en dónde había que ceder, en dónde había que ser flexible. Yo creo que ha habido un exceso de inflexibilidad de parte de este presidente, y eso es un déficit en su liderazgo presidencial. Es un presidente que debe entender su condición de minoría y debe entender que debe ser flexible para gobernar. No, pero aparte, vos llegaste sin ningún tipo de estructura. Si no podés en el 25 pelearte con todos, déjalo para el 27. En el 27 si querés, o sea, genera poder 4 años y parate desde otro lugar en el 27. Bueno, no yo digo, en retrospectiva, creo que a este gobierno le vino muy mal el resultado en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿Por sí, qué? Es cierto. Porque lo envalentonó y lo hizo pensar que solo podía. Sí, lo que pasa es que después aparecieron los audios. Sí, claro. Pero, que no es menor el dato, ¿no? Seguro, Fentanilo, pero audio. si hubiera habido otra estrategia política de construcción de alianzas, si este gobierno hubiera entendido que necesitaba garantizar sustentabilidad política antes de construir un proyecto propio de poder o un partido propio de poder, quizás el impacto de todos estos hechos negativos podrían haber sido menor. Hubiera sido diferente cualquier impacto sobre el mercado. Tal vez ni te obligaba a subir la tasa de interés como está ahora, porque si vos mostrás política y posibilidad de acuerdos, el mercado te ve de otra manera. Sin lugar a dudas, la principal duda del mercado hoy tiene que ver con la falta de garantías en términos de sustentabilidad política, con lo cual todo lo que el gobierno pueda ofrecerle al mercado para que el mercado tenga confianza de que el rumbo económico puede ser sostenido, venga por ese lado, por ofrecer garantías políticas, seguramente van a ser beneficiosas eventualmente para un resultado electoral. Después hay otro tema. Las reformas profundas no están hechas. ¿No? Y si vos no tenés acuerdos que te permitan lograr esos votos que necesitas, no podés hacer las reformas. Y si vos no haces las reformas políticas, no tenés programa económico. Y es un problema porque el presidente hizo algo, digamos, una parte difícil del desafío enorme, que era el ajuste. Hizo algo enorme. Curiosamente el ajuste lo hace porque el sistema se lo permite hacer, ¿no? Porque esta idea de que el gobierno gobierna sin presupuesto en algún punto también es una cosa, bueno, toma, te dejo las manos libres, hacer el ajuste. Me interesa que lo hagas vos el ajuste. Le dejaste servido a los depredadores, le hiciste todo lo peor. Le hiciste todo el trabajo más sucio. Claro, es que el sistema le liberó las manos para hacer el ajuste. Ahora, el ajuste no va a tener resultados positivos en materia económica si no está acompañado de una serie de reformas que le den competitividad sistémica a esta economía. Te digo. Entonces, ahora, vos no podés seguir si no tenés reformas de fondo. De vuelta, volvemos al punto de cuál es la capacidad o la inteligencia que este gobierno ha tenido políticamente hablando para lograr los objetivos políticos. Es que no la tuviste hasta ahora. Si no la tenés, no es viable. O sea, esto no es viable si vos no haces las reformas de fondo. Ese desafío era mayúsculo para este presidente por su condición de minoría. De vuelta, pensar que con el 55% de los votos ese problema político estaba resuelto fue un error. Sí, completo. Y por eso digo, creo que sigue siendo un error que pareciera estar cometiendo en la interpretación de ese resultado. A mí lo que me parece es, ¿cómo puede ser que como sociedad siempre terminamos haciendo lo mismo? La verdad es que si bien es una elección provincial, el mensaje es bastante duro.
un porcentaje de la gente que dice, bueno, volvamos a lo que teníamos antes, por lo menos que fue un desastre, con una inflación de 300%, no me importa. Es raro. Está bien, independientemente de discutir algunas cuestiones del programa económico, que pueden ser discutibles y los economistas lo discuten, yo lo que digo ahí es, yo creo que cualquier cosa que se hubiera pensado como solución al desafío económico iba a requerir robustez política. No por nada, dos candidatos presidenciales del 2026, como eran Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, los dos hacían referencia a lo mismo. Massa decía el gobierno de unidad nacional y Larreta decía el famoso 70% de apoyo, de consenso. ¿Qué quiero decir con esto? Era tan desafiante lo que había que hacer en materia económica que se requería mucho fortaleza política para hacerlo y no perder tiempo, porque el problema que tiene hacerlo a medias, como lo está haciendo este presidente, es que se está consumiendo un recurso estratégico que es la paciencia social, Sí, tal cual. que tenía que estar presente para permitirle a quien tuviera que ejecutar las decisiones difíciles que había que ejecutar, bueno, implementarlas y lograr el tiempo necesario para esperar los resultados deseables. Es decir, creo que el desafío político era una pieza central de cómo le iba a ir a Milei en enfrentar el desafío económico. ¿Y cómo haces? Porque es muy difícil hoy que el gobierno plantee volver atrás en algo del programa económico. Perdería toda credibilidad en términos económicos. ¿Cómo haces para mantener el rumbo económico, como lo estás planteando, y que está bien, y empezar a ganar aliados? Bueno, vamos a asumir que todavía hay margen, ¿no? Yo Vamos creo a que sí hay asumir que margen. todavía hay margen. Es otra elección diferente la que viene. Digo, me parece que ahí irremediablemente el gobierno debería avanzar a un proceso de ampliación, de construcción de una base de soporte político mucho más amplia. Dialogar con todos aquellos actores que pudieran tener vocación de construir una propuesta más amplia y eventualmente corregir el rumbo económico en virtud de esos consensos. ¿Y a dónde puede ir a buscar? Bueno, A pescar, digamos. los gobernadores han sido en su gran mayoría actores que han apoyado, acompañado Claramente, al gobierno. claramente. Obviamente, Ya están en cuando uno otra, mira digamos, todo el espinel de actores políticos en la escena, el PRO era un actor que uno naturalmente asociaba al gobierno. Sin embargo, este es un presidente que fue a desafiar a ese partido en el principal distrito que gobierna. Sí. Digo, Y le ahí ganó, y le ganó. y probablemente las razones electorales estaban para tomar esa estrategia. Sí, el clavo del cajón se lo pone al PRO. El punto es inteligente someter a un aliado a esa situación? ¿Es inteligente perder la convicción de ese aliado de poder sumarse a una construcción más amplia que le pueda garantizar sustentabilidad política y lo que se quiere hacer en materia económica? Es decir, creo que ahí es donde apareció esta... Creo que la estrategia política fue muy mala en la provincia. No es inteligente ir a desafiar 2 años, Sí. 2 años de Se gobierno te fueron intendentes a los aparte. gobernadores. Aquí vale repasar, viendo, Bernardo lo tiene muy en claro, cómo ha sido la interna dentro del gobierno, que con el resultado puesto, el ala Karina quedó bastante en desventaja respecto de lo que el ala Santiago Caputo ofrecía o proponía, que era una idea de, bueno, no seamos tan hostiles con todos aquellos que han sido nuestros aliados, porque en definitiva los vamos a seguir necesitando y podemos eventualmente construir algo más amplio. Bueno, no ha sido lo que ha ocurrido. El gobierno ha ido a combatir y a confrontar electoralmente con todos esos aliados que lo habían ayudado durante estos 2 años de gobierno. Bueno, ahí se pagan los errores en el resultado de anoche. Bueno, ya llegaron casi todos, ¿no? Estaba entrando Petri, Cunio, Libarona, estaba Martín Menem. Paula, estamos con vos allí. Paula. Antonio, Sí. vamos a repasar quiénes llegaron después de los que te nombraba en la última salida. Habíamos quedado en Mario Lugones. Bueno, llegó Mariano Cunio Libarona, llegó Martín Menem también, Luis Petri, el último en llegar, y se sumó a los ya presentes entre Adorni, Santiago Caputo, Gerardo Huerten, Sandra Petovelo, ya está aquí también, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger.
también Mario Lugones, como te decía, y estos tres últimos que se sumaron, el ministro de Justicia, el jefe de la Cámara de Diputados y el ministro de Defensa, Luis Petri. Falta Bullrich, ¿no? Falta todavía, estamos esperando la presencia de Patricia Bullrich, por ejemplo, claro, sí, exactamente, otra de las figuras fuertes de este gabinete. Todavía no ha llegado. Karina Milei tampoco la vimos ingresar, tal vez ya haya estado con anterioridad aquí o falta que llegue. Bueno, estamos atentos, por supuesto, aquí a este ingreso lateral por donde ingresan el presidente y todos los ministros aquí en Casa Rosada. Paula, muchas gracias. Gracias. Lara, nos metemos en el mercado. Y repasamos el premercado, bonos cayendo entre 7 y 8% en dólares, los globales argentinos. Esto directamente va a impactar sobre el riesgo país, que cae el precio de los bonos, va a subir el riesgo país, una suba aproximadamente del 7-8% en dólares diario. Hay que ver obviamente cómo termina cerrando, este es el premercado. Generaría un riesgo país en torno a los 1000 puntos básicos. Así que eso es lo que vemos, 6,74, 8,43, todo caída. ¿Qué más tenemos para ver? Tenemos para ver premarket de acciones. Las acciones están reaccionando un poco más que los bonos. Eso era esperable, son más volátiles. Esto es de hace algún ratito, va cambiando minuto a minuto lo que está sucediendo, pero YPF cae más de un 10% en el premercado. Galicia, estamos viendo también en general, las financieras tienen una fuerte reacción. Bueno, fíjense también Vista 9%, Pampa Energía 14,6%, Loma 11% en dólares. Esto de nuevo es el premercado. Probablemente en jornadas como las de hoy hay un overshooting, primero hay una sobrereacción y luego se acomodan los precios. Por eso repetimos tanto que quien sea principiante, amateur, intermedio en el mercado, hoy es un día más para verlo de afuera porque hay mucha volatilidad, muchos cambios de precios. Lo último que podemos repasar es el dólar cripto, que en este momento está 1440 en promedio, porque también hay mucha dispersión. Y esto nos anticipa lo que va a pasar en la apertura del mercado con los bancos. Cuando abran a las 10 de la mañana las cotizaciones y vos entres a tu home banking, probablemente encuentres dispersión de precio y pase un rato hasta que encuentre el precio y el valor del dólar oficial. Así que la recomendación de nuevo es manejarse con cuidado un día como hoy porque es un día muy volátil. En conclusión, bonos cayendo entre 7 y 8% en dólares, acciones cayendo más de 10% en dólares. ¿Qué pasará? Yo te pregunté también qué harías vos, ¿no? Ahora está por arrancar la reunión de gabinete. ¿Cómo arrancas una reunión de gabinete así? Bueno, probablemente debería hacer? puertas adentro, tratando de identificar todos los errores que se cometieron, tratar de llegar al mejor diagnóstico. No hay forma de corregir la estrategia si no se tiene un buen diagnóstico. Y después yo creo que es un gobierno que está muy necesitado de salir a dar señales. Señales que tranquilicen respecto de la capacidad que tenga el presidente de controlar el proceso de aquí a octubre para obtener un buen resultado. Porque este es un presidente que necesita un buen resultado en octubre. Sin duda. Entonces, acá donde me parece que viene algo que me parece que el gobierno no ha tenido, que es una coordinación de la comunicación general. Porque es cierto que pueden haber voceros, pero no ha habido una comunicación ordenada de todo el equipo de gobierno. Aparte hay temas escuchas. Por eso. Necesitas primera línea. Y después enfrentar los desafíos, porque de vuelta, lo decía hace un ratito, el problema del resultado son las causas que producen este resultado, porque las causas siguen estando. Entre ellas, por ejemplo, la ausencia de explicaciones clarificadoras respecto de qué es lo que dijo Españolo, si efectivamente esto ocurrió o no ocurrió. Entonces, porque se ha hecho mucho esfuerzo en tratar de identificar quién fue el que filtró ese audio, pero muy poco esfuerzo en dar explicaciones que puedan amortiguar el impacto negativo del hecho. Entonces, mucha comunicación hacia afuera tratando de llevar tranquilidad respecto de que el gobierno está competitivo, porque de hecho este resultado, asumiéndolo como dado en octubre, 33% de los votos en provincia, no puede dejar de convivir con un resultado que esté cerca del 40% a nivel nacional. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, lo que digo es, la evidencia no te está diciendo el gobierno va a una derrota estrepitosa en octubre. Entonces, todavía queda este tránsito hacia el 26 de octubre para una elección muy importante porque el gobierno yo creo que no debe poner el foco en esto de garantizarse, blindar los vetos o lograr el tercio en la Cámara de Diputados. Eso seguro que está dado. Va a ser muy difícil que el gobierno no tenga esos legisladores para poder... Si te modifican la ley de DNU, no.
Sí, pero digo para los Él vetos. dice para los vetos, para asegurar los evitar tercios. leyes El no tercio. deseadas. El tercio defensivo para los vetos. Chico, Para pero si te modifican la ley de DNU. No, si modifica la ley de DNU, Si modifica la cambia, ley, cambia 90 todo días eso. tenés que Eso seguro. reponer. Ahora, Creo que eso va a no puede- depender no puede gobernar con de, DNU. de la media sanción de diputados que Sí. falta. El presidente probablemente Lo lo va a vaya a vetar y habrá que ver Sí. si hay insistencia en las dos cámaras de 2 tercios. Pero se ha hablado mucho de esta idea de vamos a tener el tercio que nos va a permitir blindar los vetos. Bueno, yo digo que este es un presidente que más que blindar vetos necesita sacar leyes. Entonces, debería empezar a pensar seriamente en cuál va a ser la estrategia política y quién va a ser los interlocutores ¿Cómo haces para sacar ampliar. leyes en un Senado que es prácticamente kirchnerista? Bueno, Tiene casi va mayoría a propia. depender del resultado de octubre, naturalmente. Hay que ver cómo impacta esto, pero en las proyecciones uno, digamos, anticipaba que el peronismo va a perder terreno Sí. en el Senado. El peronismo expone 15 bancas de senadores. Es muy difícil que logre esas 15 bancas, con lo cual Seguro. va a perder terreno. Y yo decía que lo que veníamos viendo de proyecciones legislativas era un Congreso que va a estar más polarizado entre estos dos actores que Sí. protagonizaron la pelea ayer, entre el peronismo y el oficialismo. El oficialismo más fortalecido, el peronismo sin tener mayoría. Con lo cual, quedaba en el medio un conglomerado de actores, muchos de ellos que responden a gobiernos provinciales, a gobernadores, y otros que responden a sectores que no son peronistas, que podían ser actores con los cuales el gobierno pudiera pensarse en dialogar y en sentarse a acordar decisiones que haya que tomar. No va a ser fácil la tarea, Que no. porque las leyes que el gobierno necesita sacar no todas son transaccionales. No todas son leyes donde digo, apóyame porque de acá vos vas a poder obtener tal beneficio. Pero en todo caso, de vuelta, el desafío estará en construir ese diálogo para darle sustentabilidad política al rumbo económico, ¿no? Lucas, muchas gracias. No, Gracias por por la favor, gracias. paciencia.